capítulo 3 de Primera de Pedro, en el verso 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar por esta palabra. Nos dirigimos a ti una vez más, Señor, con grande reverencia en cada uno de nuestros corazones. Grande regocijo, Señor, de que podemos ser partícipes de tu obra aquí en la tierra, Señor. Que podemos ser partícipes de tu obra aquí en esta iglesia local a la cual pertenecemos. Entendiendo, Señor, que por pequeña que sea esta congregación, así también, Señor, recordando que hay una iglesia grande a lo largo del mundo, de la cual todos somos parte, Señor, de diferentes tribus, lenguas y naciones, Señor. Somos unidos por la misma sangre redentora de Cristo, por la misma confesión de nuestros pecados, por una misma santificación de nuestras vidas, Señor. Y nos regocijamos que verdaderamente estamos en esta buena batalla de la fe, pero que no estamos solos, Señor, sino que hay unos que entienden exactamente las luchas que nosotros enfrentamos y nosotros entendemos lo que ellos pasan también, Señor, por amor a Cristo. Y gracias, Señor, que esta palabra de la misma manera nos unifica a todos, independiente del lenguaje, Señor. Y así, Señor, podemos ser edificados y fortalecidos, ministrados, Señor, por medio de ella, Señor. Y yo tomo con seriedad esta oportunidad que tú me das de predicar tu palabra, haciéndolo, Señor, también con gozo en mi corazón, para la gloria de tu nombre. Que tu pueblo sea edificado, Señor, por esta palabra, que sea ministrado cada uno, cada corazón, Señor. Gracias te doy por esta parte y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así esta predicación está titulada Aliento para el que sufre por su obediencia a Dios. En estos versos que leímos, hermanos, miramos que Pedro pues nos introduce a una nueva temática. Y de este punto en adelante vamos a descubrir que esta temática es a la cual el apóstol había querido llegar. Por casi 3 capítulos, a lo largo de 3 capítulos, el apóstol Pedro pues nos ha brindado una comprensión fundamental para prepararnos para lo que nos es introducido hoy. Gloria a Dios aquí. Y les pido, hermanos, que prestemos cuidadosa atención a lo que Cristo quiere decir a la iglesia por medio del apóstol Pedro. Vamos a resumirlo aquí, hermano. En el día de hoy vamos a explorar la realidad de la dual o la doble existencia que experimenta el cristiano. Doble en el sentido que como creyentes nosotros tenemos que aprender a distinguir, establecer una distinción entre lo que experimentamos físicamente y lo que es real espiritual. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esa es la doble existencia. Por un lado experimentamos algo físico, pero aleluya, por otro lado experimentamos algo espiritual que no necesariamente uno refleja al otro. Segundo, vamos a mirar acerca de la realidad del sufrimiento. Aleluya, a causa de hacer el bien, el sufrimiento que viene por hacer el bien y también la alentadora esperanza que tiene el creyente. Tercero, vamos a examinar la idea de una conciencia limpia, o en otras palabras, una vida auténtica, como parte principal de nuestra defensa de la verdad, de nuestra defensa del testimonio de Cristo, ¿verdad? Es importante la conciencia limpia. Y último, vamos a mirar que este llamado a sufrir a causa de hacer el bien también está dentro de la voluntad de Dios. Ahora, hermano, miramos aquí en Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 13. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si ustedes se empeñan en hacer el bien, también se puede traducir. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros o si ustedes se empeñan en hacer el bien?
Vamos mirando que de hacer el bien no es de aquel que hace obras caritativas cuando es posible, que le da una monedita, aquel que está en la calle, que no tiene que comer, que son cosas buenas en sí mismas, gloria a Jesús. Pero estamos hablando de algo más proactivo, gloria a Jesús. No algo reactivo, reaccionando simplemente a lo que se presenta, pero verdaderamente estar empeñado en hacer el bien. Y vamos a mirar a lo largo de esta epístola que es a eso que se refiere, porque muchas veces el estar empeñado en hacer el bien va a tener un costo personal en este mundo que vivimos. Bendito Jesús. Así como el bien que hizo, donde se leyó acerca de Juan el Bautista, ¿verdad? Gloria a Jesús. Le dijo al emperador que no te es lícito tener la esposa de tu hermano, ¿verdad? Él hizo el bien. Pero gloria a Dios, él se empeñó a decir lo que es verdadero, lo que a él le correspondía como mensajero, ¿verdad? Pero gloria a Dios, tiene un costo personal en ocasiones. Y aquí el apóstol Pedro, ¿verdad? Se la pregunta, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pues si no miramos cuidadosamente, pareciera decir que para aquellos que hacen el bien, nadie les puede hacer daño. Nadie les puede hacer daño alguno. Pero cuando miramos el contexto general en el cual aparece esta pregunta retórica, se llama, gloria a Dios, nosotros nos damos cuenta que no necesariamente es esto lo que está queriendo decir el apóstol. Recordemos, hermano, primero a quién está escribiendo Pedro. Pedro está escribiendo a sus destinatarios, hermanos expatriados, ¿verdad? Estaban fuera de su patria. Hermanos que habían sufrido, hermanos que habían experimentado pérdidas por causa de ser seguidores de Cristo. Gloria a Jesús. No considero que fuese extremo decir que estos hermanos habían experimentado daños. Gloria a Jesús, por causa de su fe cristiana. Pero aquí Pedro está diciendo, pero ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Claro está, hermano, que Pedro no está diciendo, esto les pasó a ustedes por no estar haciendo el bien. Sino que vamos a mirar, y como nos confirman los versos que vienen, que lo que ellos experimentaron es exactamente por hacer el bien. Pero ¿a qué daño se refiere Pedro? No experimentarás daño, gloria a Jesús. Encima de todo, hermano, en este mismo capítulo que estamos leyendo, tan solo unos versos atrás, el apóstol Pedro exhorta acerca del sometimiento a los incrédulos, ¿verdad? Le llama, por ejemplo, los criados les dice, sométanse a sus amos, aunque sean difíciles de soportar, ¿verdad? Eso no suena como que le va a ir muy bien al criado. Bendito sea el Señor. El mandamiento, hermano, de Cristo, en medio de un mundo caído, entendamos nosotros y entendemos y lo experimentamos. Este llamado de Cristo es uno que va a resultar en dificultades y pérdidas, en sufrimientos y daños. Y tiene sentido, hermano, que aquí pensar que Pedro se refiere a otra clase de daño. No está hablando del daño físico, el daño terrenal, porque es indudable, el daño terrenal se experimenta. Dice, ¿verdad? Y pregunta otra vez, hacemos la pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros o si ustedes se empeñan en hacer el bien? ¿A qué clase de daño se refiere Pedro? Obviamente no es el físico. Tiene sentido, hermano, que Pedro no tiene en mente el daño físico, porque este daño, hermano, es temporal. El daño físico, todo lo que nos pueden hacer a nosotros, lo físico es temporal. Pedro tiene en mente el daño que es eterno. Miren lo que dice Mateo 10:28. Un verso que estamos familiarizados, ¿verdad? Dice, no temáis a los que matan al cuerpo. Podríamos decir, no temáis a los que hacen daño al cuerpo. Mas si el alma no pueden matar, más el alma no pueden dañar. ¿Será que eso está hablando, gloria a Jesús? Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, con este verso nos ayuda a entender, y gloria a Dios, que hay que establecer una importante distinción. Una cosa es lo que le ocurre al cuerpo, pero otra cosa es lo que le ocurre al alma. Bendito Jesús. Esta dicotomía, esta dualidad, estas realidades simultáneas, ¿verdad? Porque experimentamos una realidad espiritual y una realidad física y ambas operan al mismo tiempo. ¿Verdad que sí? Estas realidades simultáneas vemos que también aparecen ilustradas en otras partes de la Escritura. Me quedé sorprendido el capítulo 4 de 2 de Corintios, cómo toca este tema continuamente a lo largo de este capítulo. Miren lo que dice 2 de Corintios 4, 7 al 9. Vamos a estar brincando unos cuantos versos allí. 2 de Corintios, capítulo 4,
Versos 7 al 9 dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dice que atribulados en todo, o sea, en un sentido físico y terrenal, dice, mas no angustiados, el aspecto espiritual. Dice, en apuros, el sentido físico, terrenal, mas no desesperados, el aspecto espiritual, ¿verdad? En perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Una realidad es la física, pero esa no dicta la realidad espiritual. No necesariamente. Para el creyente, ahora hacemos esa distinción. Vámonos al verso 16 del mismo capítulo. Dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando la realidad física, y el interior, no obstante, se renueva de día en día, la realidad espiritual, ¿verdad? Vamos viendo dos realidades simultáneas al mismo tiempo que están en operación en nosotros todos los días. Vamos al verso 17 del mismo capítulo. Porque esta leve tribulación momentánea, porque eso es lo que es la tribulación en esta vida, son momentáneas, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por un lado se experimenta aflicción, pero por el otro se desarrolla gloria, hermano. Mire cómo es eso. ¿Cómo tenemos que hacer? Tenemos que aprender a hacer esta distinción. Porque lo que experimentamos en lo físico no dicta necesariamente lo que estamos experimentando en lo espiritual. Experimentando leve tribulación momentánea, aunque quizás sea toda una vida la tribulación, pero en comparación a la eternidad, esto es algo leve. Y esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una realidad diferente, espiritual, totalmente contraria. Un excelente y eterno peso de gloria. Hermano, me gustaría escuchar a esos predicadores que se paran en el altar y con alguna, quizás hasta arrogancia espiritual, diciendo, la gloria postrera será mejor que la primera, y todo el mundo dice amén, pero no se dan cuenta lo que esto verdaderamente significa. Que para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, muchas veces esto va a significar que tengamos que ser quebrantados. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos a orar? Señor, úsame. Hijo, yo te quiero usar, pero primero te tengo que humillar porque eres muy orgulloso. Y Dios nos usa, hermano. Y Dios nos quebranta. Señor, úsame. Sí, hijo, te voy a usar, pero primero te tengo que moldear. Yo creo que no hay mucho molde que viene a través de las bendiciones. Yo no veo, hermano, no que no lo haya, pero yo puedo captar en mi vida que los momentos que Dios más me ha moldeado a mí es en las dificultades. Porque es en las dificultades que brota aquello que no agrada al Señor, ¿verdad? Que si aquello que se considera defectuoso, aquello que está corto, aquello que nos muestra que verdaderamente no somos dignos del Señor, en las dificultades. Yo creo que yo no encuentro a nadie que en medio de abundantes bendiciones duda de la existencia de Dios. Yo no encuentro la idea de alguien que siendo bendecido por Dios, izquierda y derecha, por ambos lados, gloria a Jesús, dice, Señor, ¿por qué me siento distante de ti? Señor, ¿dónde estás? No, pero es en las dificultades que pensamos así, ¿verdad que sí? Gloria sea el Señor. Verso 18 de 2 Corintios 4. No mirando las cosas que se ven, lo terrenal, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vivimos dos realidades simultáneas, una temporal, una eterna. Aleluya. Y tenemos que buscar ese balance en los ojos del Señor. Es a esto que Pedro está queriendo llegar. Gloria a Jesús. Esta doble realidad, con esta doble realidad en mente, pues se nos hace más fácil entender la clase de daño que Pedro tiene en mente. Él está hablando que no nos pueden hacer daño. En el verso que leímos, gloria a Jesús, ¿quién nos podrá hacer daño? Pero no está hablando del daño del cuerpo, está hablando del daño del alma. Aquellos que nos pueden hacer daño no pueden dañar el alma. Esto es una palabra de aliento, hermano. Aunque muchos no, este mensaje no es muy popular, pero aquí hay palabra de aliento de parte de Dios. Así que Pedro está diciendo, ¿verdad? ¿Quién es que aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien. Él no está hablando de lo físico para la audiencia que recibió esta carta originalmente. Ellos saben que no está hablando. Tienen que haber entendido que no es lo físico. Ellos ya habían sufrido daños y todavía continuaban experimentándolos. Si no fuese así,
entonces miraríamos que el resto de la carta no fuera relevante. Y vamos a mirar que este es un tema entretejido en lo que queda de esta carta. Consideremos 1 de Pedro 2:20 al 21, palabra que dijo anterior. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Una idea que vamos a mirar que aparece otra vez. Verso 21. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Para sufrir y soportarlo. Para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuáles pisadas? De hacer numerosos milagros y sanar enfermos. No estamos en contra de la idea. Jesús dijo que grande milagro, ¿verdad? Haríamos en su nombre. Pero no es a esto que se refiere Pedro. Jesús no estaba hablando de eso. En las pisadas que estamos llamados a seguir. El ejemplo que él nos dejó es un ejemplo de un sirviente que sufre. Pero que sufre para la gloria de Dios. Vamos mirando, hermano, que estas falsas teologías que hablan de que pare de sufrir, no pueden tolerar, gloria a Dios, un cuidadoso escrutinio a través de la palabra del Señor. Hermano, lamentablemente a lo que nuestra carne concierne, la idea de sufrimiento es algo con lo cual tenemos que estar familiarizados. No recuerdo quién dijo estas palabras, pero dijo que aquel a quien Dios quebranta grandemente es aquel a quien Dios se prepara para usar grandemente. Gloria sea el Señor. Cuando somos extirpados, cuando se saca de nosotros aquello que no agrada al Señor a través de estas pruebas, nuestra fe, que ya se nos dijo que es mucho más preciosa que el oro, que tiene que ser pasada por el fuego, eso no suena como una experiencia necesariamente agradable, ¿verdad que sí? Significa un desprendimiento de algo. Eliminación de aquello, gloria a Dios, que en el momento quizás duele. Pero gloria a Dios resulta en algo para la gloria del Señor. Aquel metal que es pasado por el fuego resulta puro, ¿verdad? Se resulta purificado el fuego de la prueba por el cual el creyente es pasado, por el cual Dios determina pasarnos. Aleluya, es uno que purifica. Y recuerde, hermano, antes, yo así, quizás usted también, se me preocupaba que cuando miraba pruebas tras pruebas, ¿será que es un ataque del diablo? Señor, ¿qué está pasando? Y quizás la respuesta era que el Señor nos revele la fuente. ¿Cómo? No, hermano, la solución sea que vino una prueba directamente de Dios, o sea que vino un ataque, que Dios también le permitió al diablo venir. La respuesta es la misma siempre. Obediencia. Obediencia a la palabra del Señor. No dice la Escritura, verás, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Es la obediencia al Señor, hermano. La obediencia a su palabra, entendiendo que venga lo que venga, que no nos sorprendamos por gloria a Dios, por el fuego que nos ha venido. Gloria sea el Señor. Algo mismo que Pedro dice a lo largo de su epístola. No debemos ser extraños al sufrimiento. Ahora, entendamos, hermano, no estamos promoviendo que usted busque sufrir. Pero estamos siendo realísticos. En este mundo que vivimos va a haber sufrimiento. Y además es parte de nuestro llamado, ¿verdad? Volvemos al verso 14 de 1 de Pedro 3. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Hermano, en medio de un mundo hostil o opuesto a la verdad, no nos debe sorprender que nosotros vamos a tener que sufrir de alguna manera. Sufrir daño de alguna manera por hacer el bien. Por eso Pedro nos dice, ¿verdad? Más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, no nos pueden hacer daño, no pueden tocar el alma. Tú que haces el bien, el diablo no puede tocar el alma, no puede tocar el alma. Y cuando decimos el bien, es el bien que origina, es aquel que se expresa, es aquel que aparece para la gloria de Dios. Esa es una distinción importante, hermano. Usted sabe que los incrédulos hacen cosas buenas. ¿Verdad que sí? Ellos dan dinero al pobre. A veces, usted mira a los millonarios, hermanos, dan mucho dinero. Pero lo hacen con razones equivocadas. Lo hacen por reconocimiento. Quizás los que no son ricos dan
pero no lo hacen por reconocimiento, lo hacen quizás para aplacar un poco la culpabilidad que sienten en su conciencia. El bien de ellos no cuenta como bien, porque ese bien no se hace para la gloria de Dios. Ese no es el bien que está hablando Pedro. El bien es el que hace el cristiano. Nuestros actos de obediencia a Dios. El maligno no puede tocar nuestra alma, como dimos el verso 13, cuando nosotros hacemos el bien, cuando nosotros obedecemos al Señor. Pero si ahora padecemos, ahora en la esfera física, cuando padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, hermano, la eventualidad de que cumplamos este llamado de sufrir como Cristo sufrió, debemos entender que somos bienaventurados. Aquí no es si sufre, aquí es cuando sufra. Amén. Usted no debe preguntar, Señor, si a mí me toca sufrir, ayúdame. No, es Señor, cuando me toque sufrir. Las aflicciones van a venir de diferentes maneras. Y cuando hablamos de bienaventurado, que se puede usar de manera intercambiable con bendecido, bienaventurado no en el sentido de que todo nos sale bien. Nosotros tenemos que ser más maduros que eso. Que el creyente que es bienaventurado no quiere decir que todo le sale bien. O que recibimos todo lo que queremos. Bienaventurados o bendecidos, mejor dicho, en el sentido que como hijos de Dios, que como hacedores de justicia, nosotros siempre podemos contar con Dios a nuestro favor. Somos bendecidos porque Dios nos favorece. Somos bendecidos porque somos privilegiados ante los ojos de Dios. Que dice, somos real sacerdocio. Pueblo escogido, ¿verdad que dice el verso 9? Esos aspectos de nuestra identidad son fundamentales para que cuando nos toque sufrir por la causa de Cristo, nosotros podamos entender, bienaventurado. Soy bienaventurado. Soy bienaventurado cuando sufro por la causa de Cristo. Ahora entiendo más y más el amor de Cristo cuando estoy padeciendo, sufriendo de los mismos padecimientos que experimentó mi Salvador. ¿No se siente bonito cuando un incrédulo le tira la puerta en la cara cuando usted solo le viene a anunciar las buenas nuevas de salvación? ¿No se siente bonito cuando alguien nos rechaza porque somos seguidores de Cristo? A ustedes son los aleluya. No se siente bonito, pero ahí hay bienaventuranza. No se siente bonito que por ser cristiano hablan cosas malas de nosotros, pero la palabra dice bienaventurado cuando por mi causa os vituperaren. Bienaventurado, favorecido, privilegiado, eso es lo que nos describe a nosotros. Privilegiado en el hecho que cuando nosotros sufrimos por causa del evangelio y doblamos rodillas, sabemos que hay un creador, nuestro creador, tiene cuidado de nosotros. Que nuestras oraciones no caen en oídos sordos. Que aunque en el momento yo no vea la justicia de Dios expresada, pero yo le encomiendo todas las cosas a Él, que eventualmente va a pagar a cada uno conforme sus obras. Yo la escribo, hermano. Somos bienaventurados. Somos favorecidos de Dios. Somos privilegiados. Dios está a nuestro favor. Esto es tremendo, hermano, cuando vamos mirando en el contexto que Pedro nos está queriendo alentar, nos está queriendo animar. Hermano, Pedro está diciendo que en cuanto a nuestra eternidad, ningún daño nos pueden hacer a nosotros, hacedores del bien. Pero no ignora la realidad terrenal, que como extranjeros tan posiblemente tengamos que sufrir, pero que este sufrimiento por el bien está acompañado por el favor de Dios. ¿No es eso lo que nosotros más anhelamos en la vida? Saber que agradamos a Dios. Hermano, no hay nada más lindo que poder doblar rodilla en el momento más tierno delante de Dios, donde estamos siendo transparentes, donde estamos siendo sinceros y decir, Señor, a pesar de mis defectos, a pesar de mis debilidades, tú has sido fiel conmigo, Señor, pero yo sé que te estoy tratando de agradar. Tú conoces mi corazón. Yo te quiero servir. Aleluya. Y qué lindo cuando podemos ver que Dios nos usa, hermano. Hermano, no hay nada mejor que contar con la aprobación de nuestro Creador. No hay nada mejor que saber que somos favorecidos por aquel, la gloria a Dios, que creó el universo. Bendito Jesús. Así que si padecéis por causa de la justicia, por vivir vidas rectas, bienaventurados sois,
por tanto no os amedrentéis, por temor a ellos no os conturbéis. Amedrentar se refiere a infundir miedo. No se dejen meter miedo, hijos de Dios. Conturbar se refiere al acto de robar la calma, turbar. No dejes que te metan miedo. Hacedores del bien. Haz lo recto. El ejemplo lo tenemos de diferentes personajes a lo largo de la Biblia que hicieron lo recto y no se dejaron turbar, hermano. Recuerde, porque somos bienaventurados. Porque lo peor que pueden hacer es tocar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Eso nos debe alentar. Porque entendiendo que lo terrenal es temporal, pero lo que viene, lo espiritual es eterno. Hay que hacer estas distinciones. Porque si solo nos quedamos en la esfera terrenal, nos vamos a morir en el camino. Recuerde, aquí está la continua imagen donde Pedro nos llama que somos peregrinos, ¿verdad que sí? Estamos en un peregrinaje. Nuestra trayectoria es transitoria. Estamos aquí solo de pasada. No somos de aquí, no pertenecemos aquí. Pedro nos está alentando para que podamos llegar. Bendito Jesús. No os dejéis, por tanto no os amedrentéis, no se infundan de miedo, no os conturbéis, no permitan que ellos les roben la paz. Pedro está diciendo, hermano, que la comprensión de estas realidades espirituales, ¿verdad? La realidad, estos principios que se nos presentan, en la realidad física y la realidad espiritual, debe ser impactante y alentadora en la vida del cristiano. Me pueden hacer esto al cuerpo, pero no me pueden tocar el alma. Mire lo que dijo Jesús en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Lo que Cristo dice a la iglesia, y cuando la iglesia escucha lo que su amado Salvador dice, el creyente va a tener paz. Cuando la iglesia no solo escucha de manera auditoria, pero entiende o guarda en su corazón y aplica y vive y obedece, ¿qué va a pasar? Va a haber paz en su corazón. Hermano, estas palabras no pudieran ser más relevantes para nosotros en el contexto actual que nos encontramos, ¿verdad que sí? Cada vez más la soga se aprieta más y más alrededor del cuello de la iglesia, ¿verdad? El apóstol Pedro nos está enseñando a ser buenos cristianos. El apóstol Pedro a enseñarnos a ser buenos cristianos nos va a ayudar a ser victoriosos en medio de la persecución. Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra vez, las dos realidades. En el mundo tendréis aflicción, el físico. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra realidad espiritual. Pase lo que yo esté pasando, sufra lo que yo esté sufriendo, pierda lo que yo esté perdiendo, experimente el daño que sea. Cristo ha vencido al mundo. Cristo ha vencido al mundo. Eso es lo que a mí me va a alentar. Pase lo que pase, se queme, se encienda en llamas el mundo. Cristo ha vencido al mundo. Esto es tremendo, hermano. No nos vamos a amedrentar. No nos vamos a conturbar. No les tengamos miedo a ellos. Solo pueden tocar el cuerpo, pero no pueden tocar el alma. Ellos pueden quizás vencer el cuerpo, pero no pueden vencer el alma. Ellos pueden exterminar el cuerpo, pero no pueden exterminar el alma. Hay que tenerle miedo a aquel que puede exterminar el alma y el cuerpo y lanzarlo en el infierno. Pero si nuestras cuentas están claras con Dios, ¿a quién le vamos a temer nosotros, hermano? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es algo que tenemos que meditar sobre ello de tal manera que se va internalizando en nuestro corazón, que cuando el temor se introduce, usted mismo se regaña. No. Tú no puedes pensar así, porque Cristo venció el mundo. Tú no les puedes tener miedo a ellos, porque ellos no pueden tocar tu alma. Eso es importante, hermano. Esto es impactante. Esto debe ajustar nuestra manera de vivir. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, y el verso 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Hermano, no hay espacio en nuestros corazones para amedrentarnos o conturbarnos y al mismo tiempo santificar al Señor. Son dos realidades mutuamente exclusivas, que quiere decir que las dos no pueden existir al mismo tiempo. O estamos amedrentados y conturbados, o estamos santificando al Señor en nuestros corazones, pero no se puede tener las dos cosas.
El que tiene temor no está santificando al Señor. Y el que está santificando verdaderamente al Señor en su corazón no va a tener temor. En vez de atemorizarnos por alguna amenaza, en vez de perder la calma por lo que nos pueden hacer los hombres, debemos aprender a santificar al Señor. Santificar al Señor en el corazón se refiere en un acto interno de consagración. Consagrar nuestro corazón al Señor. Designar que nuestro corazón le pertenece a Dios, donde el corazón se convierte en ese lugar de adoración, en ese lugar de exaltación, ese lugar de un culto a Cristo. ¿No leímos esta mañana que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y eso está hablando de un cuerpo contaminado por el pecado. ¿Cuánto más, hermano, de nuestra alma que ha sido purificada por el poder del Evangelio? Consagrar el corazón, santificar a Dios en nuestros corazones, se convierte nuestro corazón en un continuo lugar de exaltación, adoración a Dios. Si hay adoración, no puede haber temor. Se refiere, hermano, esto a afirmar, gloria a Dios, la afirmación de nuestro sometimiento bajo su control. Tú estás en control. Estamos sometiéndonos a su instrucción. Estamos sometiéndonos a su guía continuamente. Señor, yo sé que esto es lo que está pasando. Yo sé que esto me está turbando, pero yo me someto a tu voluntad. Señor, esto no, me amenaza, esta amenaza. Aquí hay pérdidas, aquí hay peligro. Me intimida un poco, Señor, pero en este momento yo no me voy a dejar controlar por esto. Yo me voy a dejar controlar por ti, por tu palabra. Tu espíritu que mora en mí va a usar la palabra que es la espada del espíritu. Yo me ponía a pensar acerca de ese pasaje de Efesios 6. Usted sabe, hermano, que la grande parte, yo diría principalmente de la guerra espiritual, se pelea aquí en la mente. Todo aquello que no sea sugerido por el maligno. Todos aquellos pensamientos que surgen de nuestra propia carnalidad. ¿No dice la palabra que se deben someter los pensamientos a obediencia a Cristo? Pero eso no es algo que hacemos nosotros solitos. Eso es algo que se hace a través de la obra del Espíritu que mora dentro de nosotros. El Espíritu, gloria a Dios, el Espíritu Santo, cuya influencia incrementa a través de nuestra obediencia al Señor. Nuestra sincera obediencia, nuestra obediencia de corazón, nuestra obediencia que surge de amor a Dios, ¿verdad? Entre más amamos a Dios, más le obedecemos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entre más le obedecemos, más el Espíritu nos puede controlar, nos puede guiar. Y es el Espíritu que usa la espada para pelear la guerra espiritual que se pelea en la mente. Así que cuando el maligno nos ataca, hermanos, Dios usa su palabra. Y quizás es necesario decirlo audiblemente. Gloria a Jesús. Pero es así que sometemos todo pensamiento a obediencia a Cristo. Lo que la palabra dice. Así que al consagrar, al santificar nuestros corazones a Dios, nos sometemos su control, su instrucción, su guía. Y esto resulta en una entrega a su soberana majestad, declarando que solo a Él vamos a temer. La palabra dice que tenemos que tener temor de Dios, ¿verdad? Pero continúa diciendo, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, tenemos que estar libres de temor si es que vamos a ser efectivos a vivir aquellas vidas cuyo aspecto público es evangelístico. Por eso estamos en esta tierra, hermano, para dar testimonio, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le vamos a anunciar? A los incrédulos. Nuestra vida está en esta tierra para que demos testimonio, para que vivamos ante los ojos de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y que también glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, que ellos también puedan venir al arrepentimiento. Esa es la única manera que un incrédulo puede llegar a glorificar a Dios. Nuestra vida es una vida de testimonio. Así que, hermano, usted entiende su identidad es una vida de testimonio desde el momento que lo saludan. Yo estoy consciente de esto, hermano. Me saludan y yo digo, yo estoy bien, gracias a Dios.
tal vez uno se atreve, ¿y qué tiene que ver Dios con esto? Ah, no, pues ya abrimos el tema. Vamos a hablar que Dios tiene todo que ver con esto. Estamos buscando, hermano, yo tengo conversaciones y a mí lo que me interesa es hablar de Dios. Hablo de todo lo que hablo, pero ahí por detrás, especialmente con el incrédulo, yo estoy mirando cómo le doy a dar vuelta a la conversación, porque es que nuestra vida es para testificar, para que demos testimonio ante los ojos de los hombres. Y así que no siendo amedrentados por las amenazas que nos pueden dar, consagrando nuestros corazones, santificando a Dios en nuestros corazones, dice, estad despreparado para presentar defensa. A nosotros ser libres del temor de lo que nos puede hacer el hombre, debemos estar siempre preparados para defender la verdad a la cual nosotros nos sujetamos. ¿Por qué eres cristiano? Esa es una pregunta que tenemos que poder contestar con la profundidad necesaria. Si la persona, usted entiende que no puede entender una profunda respuesta, le da una respuesta más liviana, pero si la persona entiende más, usted tiene que estar capacitado para brindarle una profunda respuesta. Hermano, no debe ser, ¿por qué tú eres cristiano? Porque es que Dios te ayuda. Lamentablemente lo que mucha gente piensa, ¿verdad? Que es la vida cristiana. Es importante, hermano, y un día vamos a estar mirando cuidadosamente algo que hablamos tanto, pero no lo examinamos en profundidad, que es el Evangelio. Pero podemos decir, Señor, amigo, yo soy cristiano, porque yo antes tenía un problema. El problema es que iba a ser condenado por mis pecados. Y entendí que Cristo brindó la solución. Cristo me brindó la escapatoria. Y ahí puede comenzar el tema, gloria a Jesús. Pero tenemos que estar preparados para presentar defensa. Gloria a Jesús. De nuestra mansedumbre. Mejor dicho, defensa con mansedumbre y reverencia. Gloria a Jesús. Así que, hermano, el apóstol Pedro está diciendo que nuestra actitud al hacerlo, al testificar, es tan importante como lo que decimos. No solo es lo que decimos, pero cómo lo decimos. ¿Y cómo lo debemos decir? Con mansedumbre. Mansedumbre se refiere a dominio propio, templanza. Hermano, recuerde, ¿a quién se le presenta defensa? A aquellos que nos están causando sufrimiento. Requiere mansedumbre, ¿verdad, hermano? Requiere que nos aguantemos de pronunciar juicio. Recuerde, los hermanos del trueno, uno de ellos Juan, que cuando no recibieron el evangelio, ellos le decían, Jesús quiere, Señor, que oremos para que descienda fuego y los consuma. Hermano, el sentimiento no necesariamente va a estar lejano de nosotros cuando alguien nos hace maldad por ser hijos de Dios. Señor, que le caiga fuego. No. Lo que no sea nuestra respuesta cuando cuestionen acerca de la fe, de la esperanza que mora en nosotros. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué te esmeras en seguir? ¿Por qué estás empeñado en seguir haciendo el bien? ¿Por qué tanto empeño? Hijo del diablo, que te caiga fuego del cielo. Esa no es la respuesta correcta. Que presentemos defensa con mansedumbre, con templanza, con dominio propio. Y se refiere también aquí, aleluya, dice con reverencia. Se refiere aún con el respeto a aquel que nos escucha. Ya se nos dijo en los versos atrás del capítulo 2 que a los amos, que los criados a sus amos difíciles de soportar se tenían que someter con respeto. El cristiano brinda mucho el testimonio cuando, aleluya, en medio de las más grandes dificultades, lo hace con respeto y hasta con reverencia. Hermano, en otras palabras, Pedro no está diciendo que modelemos a Cristo, que es manso y humilde de corazón, como dice en Mateo 11:29. Hermano, nosotros no vimos en Jesús jamás una actitud arrogante. Que él sí podía decir que ángeles bajaran del cielo y lo defendieran y eliminaran a todos los que estaban allí. Él sí podía, ¿verdad que sí? Pero vemos que no es lo que él modeló. Él respetó el orden. Porque todo era dentro del propósito de Dios y ahora es eso lo que se nos pide a nosotros. Así que no solo las palabras que decimos, pero la actitud con que los decimos. Pero ahora mire el verso 16. Teniendo buena conciencia.
Parte de nuestra defensa, de nuestro verdadero testimonio, porque eso es lo que es testificar. Estamos dando testimonio acerca de Cristo Jesús. Se va a destacar por una buena conciencia. Así que, hermanos, la efectividad de nuestra defensa de la verdad depende de una conciencia limpia. Nuestro testimonio es efectivo porque es auténtico. Nadie va a poder defender. Nadie va a poderte dar testimonio de la luz cuando aquel esté en tinieblas. Cuando aquel esté en pecado. Es imposible, es ridículo pensar que vamos a defender el nombre de Cristo cuando nosotros más bien estamos, aleluya, pecando contra el Señor. Teniendo buena conciencia, viviendo vidas cristianas auténticas. Vidas cristianas sin fingimiento. Porque la conciencia no es la conciencia del otro. No la conciencia del que nos mira. No, nuestra propia conciencia. Un interno testimonio acerca de nosotros mismos. Teniendo buena conciencia. La conciencia es pura o buena cuando está libre de la culpabilidad del pecado. Esa es la verdadera conciencia buena, ¿verdad? Romanos 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Está diciendo Pablo aquí, hermano, que hay creyentes, que hay incrédulos, gentiles, que no conocen, que nunca han vivido bajo ninguna, aleluya, instrucción de la palabra de Dios, nada de aún, de lo que habían aprendido los judíos en el Antiguo Testamento. Pero aún ellos entendían que habían cosas que no se debían hacer. Y esto es interesante que hay a lo largo de la humanidad, a lo largo de la historia, aún en los lugares más remotos, hay principios que son universales. Una grande mayoría de la gente entiende que es malo matar, pero ¿de dónde sacaron la idea? Los indígenas saben que es malo robar. ¿De dónde sacaron la idea? Es esto que está diciendo Pablo. Hacen por naturaleza lo que es de la ley. Dice el verso 15 de Romanos 2, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Por eso lo hacen, porque la ley de Dios ha sido escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Eso quiere decir que usted ve al incrédulo allá cometiendo pecado y usted dice, y usted sabe que la mayoría de los casos, ese pecador sabe que está haciendo algo malo. Aunque sí, la palabra establece que la conciencia se puede cauterizar. Pero gloria a Jesús, hay muchos que todavía la conciencia les acusa. No conocen a Dios, nunca aprendieron nada de Dios, pero hay algo que les dice continuamente que están mal. La conciencia o esa ley interna que ha sido programada dentro del corazón del hombre. Hermanos, la conciencia es aquel lugar que confirma el diseño de Dios. Fuimos hechos por Dios. Todos, no somos el producto de la evolución. Confirma el diseño de Dios y lo confirma al demostrar que la ley de Dios está escrita internamente. Esa es la conciencia. La conciencia que acusa. Conciencia que el hombre tiene que ignorar cuando comete el pecado. Así que, hermano, nuestro testimonio debe ser recto, no solo en el aspecto externo que los hombres pueden ver, pero especialmente en el interno. Esa vida privada, esa es la vida real de nuestra vida espiritual, de nuestro cristianismo. La vida privada es nuestro verdadero cristianismo, no la pública. Lamentablemente en las iglesias, los domingos, verán, muchas congregaciones se llenan de muchos hipócritas. ¿Cuánta gente he hablado yo que dice que han dejado de ir a la iglesia porque lo único que han conocido son hipócritas en las iglesias? Comenzando con el pastor. No tiene que brincar muchas ciudades para escuchar que el pastor soltero salió que tenía un hijo por el lado, siendo pastor, y todavía sigue pastoreando. Por eso es importante nuestro testimonio, hermano. Nuestra conciencia limpia, nuestra conciencia buena, quiere decir que nuestros pecados han sido confesados y han sido perdonados por el Señor. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Para que los que hablen mal de nuestra buena conducta se avergüencen en sus calumnias.
A Jesús, ¿qué es lo que hicieron, hermano? Lo tenían que acusar, pero no encontraban nada. Y aunque no se nos dice en qué detalle, en qué manera van a ser avergonzados, en qué contexto. Bien puede ser que en el mismo proceso que nos calumnian como hijos de Dios, por cuanto nuestro estilo de vida es intachable, es genuinamente intachable, es auténticamente cristiano, hemos nacido de nuevo, de verdad. No pueden encontrar falla, tienen que levantar calumnias. Es posible que a eso se refiere, que en el proceso de calumniarnos, el Espíritu también los redarguya, aunque no necesariamente para el arrepentimiento, pero que se sientan avergonzados y culpables, porque saben que lo que están haciendo no está bien. Volviendo a la conciencia. Y aunque se pueda incluir ese contexto, pero definitivamente estamos hablando en el juicio venidero. Indudablemente, aquellos que nos acusan como malhechores por hacer el bien, por ver nuestra buena conducta en Cristo, ellos eventualmente van a ser avergonzados. Sea en esta vida terrenal o sea en la venidera. Esa es la promesa del Señor. Sufrimos por hacer el bien, bienaventurados. Ellos van a ser avergonzados. Me viene a mente lo que habla el libro de Daniel. Mira lo que dice Daniel 12:2, hablando de dos resurrecciones separadas por 1000 años, aunque no lo dice aquí inmediatamente, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Eso estamos hablando, dice, unos para vida eterna, ¿verdad? Esa es la resurrección en la venida de Cristo. Dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la resurrección de los impíos que viene al final del milenio. Ellos van a ser resucitados para vergüenza. ¿Será que eso está hablando Pedro? Definitivamente incluye esa dimensión. Pero bien puede ocurrir que será una vergüenza terrenal. Pero definitivamente una vergüenza eterna. Van a ser resucitados aquellos que son lanzados en el lago de fuego. Aleluya. Y murieron sus cuerpos físicos. Al final del milenio, sus cuerpos y sus almas van a ser una vez más unificados. Y van a resucitar y van a ser ahora lanzados físicamente en el lago de fuego. Y van a experimentar vergüenza perpetua para siempre. Nosotros, por un lado, sufrimos, somos bienaventurados, somos privilegiados, recibimos el favor de Dios. Ellos son avergonzados. Y quizás no entendamos nosotros la profundidad de esta vergüenza que está hablando aquí el apóstol Pedro. Cuando los hombres nos calumnian, serán avergonzados delante de Dios al descubrir una conducta ejemplar, al descubrir vidas marcadas por mansedumbre cuyo testimonio es genuinamente intachable. Nos dice la palabra, hermano, que cuando aquellos malhechores que nos hacen el mal y nosotros le hacemos el bien, dice la palabra, ascuas amontona sobre su cabeza. Carbones encendidos. En otras palabras, hermanos, cuando un malhechor nos hace el mal y nosotros, siendo genuinamente cristianos, le mostramos amor, le mostramos compasión, le mostramos respeto, ¿verdad? Y con mansedumbre, como nos dijo aquí Pedro. Cuando no les pagamos mal por mal, pero pagamos más bien y vencemos con el bien el mal, le va a arder la cara, hermano. Aquellos que tanto nos han maltratado y que nosotros le hacemos el bien, eso le va a causar vergüenza. Cuando mira que nosotros somos genuinamente puros delante de Dios, que hemos sido genuinamente transformados, que esto no es hipocresía, pero que es nuestra vida, nuestro estilo de vida, porque hemos sido cambiados por el poder de Cristo Jesús. Y así el último verso, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Hermano, en este mundo caído siempre va a haber sufrimiento. Pero el sufrimiento por hacer el bien es mejor que el sufrimiento por hacer el mal. El sufrir por hacer la voluntad de Dios es mejor que sufrir por desobedecer la voluntad de Dios. Sufrimiento va a haber. Pero mejor es sufrir por hacer la voluntad de Dios que sufrir por desobedecer su voluntad. Y mire aquí, hermano, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Entonces esto establece, hermano, sorprendentemente. Pedro nos dice aquí que el sufrimiento injusto en esta tierra no es necesariamente contrario a la voluntad de Dios. Ese no es el verso que vende muchas Biblias. ¿Pero que sí? Que vende muchos CDs de predicaciones.
Hay momentos que Dios quiere que suframos. Hay momentos que Dios quiere que experimentemos padecimientos, sufrimientos a causa de hacer el bien. Exactamente lo que ocurrió con Juan el Bautista. Exactamente lo que experimentó Isaías. Especialmente como miramos en la vida de Jeremías, como miramos en la vida de Daniel. Diversos siervos a lo largo de la palabra del Señor que sufrieron por hacer el bien. Así como lo miramos perfectamente modelado en la vida de Jesucristo. Era la voluntad. Si Dios así lo quiere. Eso debe cambiar nuestra mentalidad. Ya no vamos a resistir aquello que es difícil, aquello que es fuerte, aquello que se nos hace difícil de cargar. Señor, yo siento que ya no puedo. No vamos a resistirlo. Porque debemos madurar y comprender su palabra. Decir, Señor, así tú lo quieres. Así tú lo has querido sobre mí. Recuerdo la semana pasada, hermano, que cuando entendemos que Dios lo ha permitido, sabemos que Dios tiene un buen propósito. Porque 1 Corintios 13, que nos habla del amor, dice que el amor no hace nada indebido. Dios nunca hace nada indebido. Y si así Dios lo quiere, si así la voluntad perfecta del soberano creador del universo ha determinado que vamos a sufrir padeciendo el bien, mejor es que padecer haciendo el mal. Porque así Dios lo quiere y así nosotros vamos a decir, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a consagrar, vamos a santificar nuestros corazones a Dios. Si vamos a lograr continuar en este peregrinaje, si vamos a llegar y terminar la carrera en la cual todos andamos, si no vamos a sufrir los estragos de la persecución y el padecimiento, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. El sufrimiento injusto por hacer el bien en esta tierra no es necesariamente contrario a la voluntad de Dios. Así que no vamos a decir, este es un ataque del diablo, que bien lo puede ser, pero no tiene que serlo. Dios permite que los cristianos sufran en esta vida para su bienestar espiritual. Primera de Pedro 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ahí está la dificultad. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria a Dios que nosotros podemos contar con un Dios que nos alienta. Este capítulo de eso se trata, esta sección. Se trata de animarnos, de alentarnos, que entendamos que lo que está experimentando en lo físico no en ninguna manera refleja lo que está experimentando en espiritual, ¿verdad que sí? Como dijimos, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Estoy sufriendo, pero el Señor está preparando para mí una gloria venidera. Estoy sufriendo en el nombre de Cristo. Estoy sufriendo para la gloria de Cristo. Voy a obedecer su voluntad, aunque tenga que pagar un precio personal. Eso es lo que modeló Pablo, ¿verdad? Todo lo considero por basura. Todo lo considero estiércol, literalmente, para ganar a Cristo. Esto es seguro, esto es serio, hermano. El Señor es claro cuando tenemos cuidado. Pero Él dice, el justo con dificultad se salva, pero se salva. Pero se salva. Esa es la promesa del Señor. Así que, hermano, en el día de hoy hemos podido ver la importancia de cuán importante es esta transitoria jornada en la tierra. Es importante. Y estamos aquí para dar testimonio por medio de vidas auténticas, conciencias limpias, palabras en defensa del Evangelio. Hemos comprendido que aunque este mundo pueda reaccionar en hostilidad, causándonos daños y padecimientos, debemos nosotros estar alentados, comprendiendo que ellos no pueden dañar nuestras almas. Y más aún, cuando sufrimos en esta vida terrenal, nosotros más bien contamos con el favor de Dios en los momentos de dificultad. Lo dejo aquí y cierro con las palabras de Jesús, que ya leímos, Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí está el Evangelio, hermanos. Un Evangelio que nos centraliza y nos enfoca en Cristo, que Él es nuestro comienzo y Él es nuestra meta también.
Él es el que nos alienta, Él por quien sufrimos y sufrimos para su gloria. Para que un día podamos escuchar las palabras de Dios donde nos diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en la gloria de tu Señor. Grande peso en las palabras que hemos podido mirar en el día de hoy. Y aún, Señor, en predicar esta palabra me doy cuenta de cuán inepto soy para verdaderamente transmitir lo que tú estás queriendo hablar. Pero aquí, Señor, te doy gracias, que es tu Espíritu Santo, aleluya, que hace la obra. Tú eres el que redarguye. Tu palabra que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, que siga haciendo su efecto. Esta palabra que no retornará a ti vacía, así lo has declarado tú, Señor. He predicado tu palabra, Señor, tú conoces mi corazón, has conocido mis intenciones, Señor, no buscando la gloria de los hombres, pero sí, Señor, buscando ser fiel a lo que tú has dicho en tu palabra. No he querido agregar ni quitar, sino decir lo que tú has dicho, aleluya, a tu pueblo, que Cristo haya podido haber hablado a su iglesia en esta noche. Señor, cada oído, Señor, no se estremezca por la tonalidad de mi voz, sino por el peso de las palabras que hemos leído en el día de hoy, donde tú has hablado directamente al corazón, palabras que van a resonar en los días venideros, Señor, que podamos aferrarnos a estas verdades inconmovibles, entendiendo, Señor, que lo que experimentamos en lo físico no es un indicador directo de lo que estamos experimentando en lo espiritual. Y aunque suframos en lo físico, Señor, aunque experimentemos daño, aunque este hombre externo se va desgastando, el hombre interno se renueva cada día. Gracias, Señor, te damos. Gloria sea tu nombre por esta palabra que nos has dado en el día de hoy. Que sirva de grande aliento para cada uno de nosotros, Señor. Tú sabes el momento oportuno que la vamos a estar necesitando. Quizás sea en el mismo instante de hoy, Señor. Gracias por haber hablado a la iglesia y haber hablado a mi vida, Señor, por medio de esta sagrada palabra. Gracias por este privilegio, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.